Hoy en Cartas para Ingenieros vamos a hablar acerca de cómo llevar un equipo de trabajo a su mejor nivel. Quédate con nosotros. Gracias por estar otra vez con nosotros un ratito más aquí en Cartas para Ingenieros. Y hoy voy a platicarte de cómo nos pasó esto, cómo convertimos operadores en supervisores y a su vez de supervisores en células de trabajo un poco más pequeñas, pero igual de alto rendimiento. Y fíjate que nos pasó porque un día llevando un equipo de trabajo de alto desempeño de operaciones, prestábamos servicios a la industria y el trabajo que llegaba nos empezó a rebasar. Llegó un punto en el que necesitábamos hacer 4 o 5 servicios al mismo tiempo y nosotros teníamos capacidad para hacer tres servicios. Nuestras curvas de aprendizaje eran muy altas porque no era tan fácil. Estoy hablando que hacíamos limpiezas químicas para equipos de proceso. Y eso no es algo muy común. Y ese es un problema. Porque puede haber alguien que esté, que haya supervisado gente para trabajos en alturas, que haya supervisado gente para manejo de sustancias químicas, que haya supervisado gente para trabajos eléctricos. Pero aquí era un conjunto de muchas cosas que no tan fácil alguien podía conocer porque hay pocas empresas en el mundo que hacen ese tipo de trabajos. Son pocas las empresas realmente a nivel mundial. De hecho, en Estados Unidos debe haber pocas también, no sé, 5, 7, 10 cuando mucho. En México hay pocas y para la magnitud que nosotros manejábamos realmente éramos la única, ¿no? Entonces, pues preparar gente en tan poquito tiempo era prácticamente imposible. No había manera. ¿Cuál era la única forma que yo alcancé a vislumbrar? Era sacar gente de la misma operación y ver quién podía ser como candidato. Entonces, al verme en esta necesidad de generar más equipos de trabajo para poder atender más servicios al mismo tiempo, eh, me di a una tarea que sucedió pues poco a poco importante, ¿no? Y fui a revisar el contrato colectivo para empezar, porque eh, al preguntar con la gente, oye, ¿por qué te gustaría ser supervisor? Y me decían, no, ¿por qué? No, porque al supervisor no le pagan tiempo extra, al supervisor lo hacen trabajar más y no le dan más dinero y además se lleva toda la responsabilidad. Uy, ok, entonces por ahí vamos a empezar. ¿Qué pasa con esto, no? O sea, ¿cómo es que esto sucede? ¿Por qué el supervisor termina ganando menos que el operador? ¿Por qué? Entonces me fui a revisar el contrato colectivo de trabajo y estaba hecho con las uñas, ¿no? Este, no había como tal un proceso de crecimiento dentro de la empresa. En otras empresas sí lo hay, aquí no había esto de un proceso de crecimiento. Y no me refiero solo a crecimiento económico, o sea que el siguiente año te voy a pagar más, no. Un proceso de cómo aquí puedo yo crecer como persona y puedo desarrollar una carrera. ¿Cómo? ¿No? No existía como tal. Luego ahí me fui a revisar cada uno de los perfiles que teníamos ya dados de alta y los perfiles eran unas cosas brutales, ¿no? O sea, les pedían que supieran operar una caldera y que supieran operar no sé qué tantas cosas y realmente no lo necesitaban para realizar su trabajo, ¿no? Eh, y después también me fui a revisar perfiles, o sea, de los trabajadores, ¿no? Y me encontré cosas bien interesantes a empezar a revisar los perfiles. Si te está gustando el video hasta aquí, regálanos un like, dale seguir ahí al canal de YouTube. Ya somos más de 200, entonces ahí vamos, poco a poco, paso a paso. ¿Ah? Y bueno, te sigo platicando. Entonces empiezo a revisar eh, las condiciones de cada persona, ¿no? ¿Quién sí tenía secundaria? ¿Quién tenía prepa? ¿Quién? Me encontré, por ejemplo, que había uno que tenía carrera técnica en química industrial. Es justamente ese que necesito.
justamente necesito a alguien que conozca un poco de química. Y no necesito que sepa mil maravillas, simplemente que sepa diferenciar entre un pH ácido, un pH básico. Y puede que ni se acuerde el chavo de esto, pero lo voy a capacitar. Esa era como que mi situación. Decía, tengo que elegir a quien sí sea capacitable, ¿no? Y por otro lado estaba arreglando el tema del dinero, porque el tema del dinero estaba para llorar. Entonces, cambié el tabulador, no de la manera como ellos pensaban, porque era meterme en líos con el sindicato y tal. Entonces me di cuenta que había algunos que cobraban más y hacían menos. Entonces el ascenso fue en esa dirección. Sabes que te voy a cambiar de aquí a acá y vas a ganar más. Finalmente, quien lo puso no sabía. Entonces yo lo que hice fue ocupar de alguna manera una laguna que había ahí en medio en el contrato colectivo de trabajo, y los ayudé a que ganaran más. Pero, ¿cuál era la condición? Tienes que capacitarte. Solo capacitado y tomando este puesto es como vas a lograr más. Y es que el chofer era el que ganaba más. Entonces yo lo que hice fue ascenderlos a chofer. Y después, ya que eran choferes, ascenderlos a supervisor. Y ya que eran supervisores, ascenderlos a choferes. Porque al ascenderlo a chofer, le pagaban tiempo extra, le pagaban más. Y al final manejar fue parte del convenio que yo hice con ellos, de decirles, ok, vas a supervisar y vas a manejar una camioneta. Entonces se rompían las dos cosas de un solo tiro, y yo me dediqué a capacitar gente. A eso me dediqué. O sea, tomé como un medio año capacitando. ¿En qué? En cómo leer diagramas, en cómo entender la química, en cómo tomar un pH, en cómo supervisar trabajos en alturas, cómo supervisar trabajos en espacios confinados, cómo supervisar manejos de sustancias químicas, cómo supervisar. Me dediqué a enseñarles a supervisar, a cómo supervisar trabajos de hidroblast, cómo saber si estaba avanzando la gente o no, cuánto tiempo había que medir, cómo había que medirlo, cuál era el objetivo, cómo leer una orden de servicio. O sea, me dediqué a todos estos temas que yo sabía que los iban a hacer fuertes en esto, ¿sí? Y que los iban a hacer astutos a la hora de supervisar. Es decir, la verdad es que yo estaba buscando a alguien que replicara a un buen supervisor en campo. ¿Y qué crees? Que poco a poco lo fuimos logrando, pero fue a través de esto, ¿no? De elegir a la gente correcta de entre todos los que ya había, ¿eh? No contraté gente nueva y no contraté más gente tampoco, sino que con la misma gente que ya había formé equipos de trabajo. Formé un buen líder, cada uno con sus características, son distintos los líderes, pero un líder que se dedicara no a estar latigueando a la gente, sino a estar observando a la gente y viendo en qué cosas son buenos y ayudarlos a ser mejores, ¿sí? Y hice que estos nuevos supervisores capacitaran a la gente que iban a tener supervisando, y tuvieran que enseñarles ellos. ¿Por qué? Y esto me lo han llegado a preguntar, ¿no? ¿Por qué, si tienes al capacitador, metes al supervisor a capacitar? Porque dicen por ahí que el pez por su propia boca muere. Entonces, cuando yo hago que el supervisor vaya y capacite al otro, estoy haciendo que el supervisor también se comprometa a hacer un buen trabajo. ¿Ok? Y estoy haciendo que el supervisor estudie y reestudie los procesos. ¿Y sabes a qué nos lleva eso? A que ese supervisor va a encontrar mejoras. Siempre. Y te lo garantizo y te lo firmo donde quieras. Un supervisor bien capacitado, que está capacitando a la gente ahora, encuentra dónde están las fallas y cómo hacer para mejorar. De verdad. Y cuando lo encuentran, se comprometen, porque ellos mismos lo encontraron. Y eso está súper interesante, porque una vez que ellos mismos encuentran la falla, se comprometen a repararla. Y se comprometen tanto que empiezan a trabajar todos los días para hacerlo mejor y mejor y mejor, y al rato encuentran otra falla y hacen lo mismo. Y entre ellos mismos se ponen de acuerdo. Eso está súper bien, porque los mismos supervisores, como están en el mismo rol y se dan cuenta que están trabajando lo mismo, empiezan a querer mejorar en cada uno de sus aspectos, y empiezan
a hacer ese tipo de cambios pequeñitos, ¿eh? Porque no tiene que ser un cambio enorme, cambios pequeñitos que los van haciendo cada vez mejor, mejores trabajadores, mejores personas, mejores en lo que hacen, y además los haces que tengan trabajo más rápido, y también se dan cuenta de algo interesante, que ellos al capacitar a los demás se ahorran problemas, porque el que está operando ya sabe hacer las cosas mejor, y como las sabe hacer mejor, las hace mejor, y tú como supervisor te evitas un problema. Te dedicas a supervisar hitos, es decir, ya llegamos a este, sí, ya llegamos a este, sí, no estar latillando gente. La capacitación es la llave, señores. La capacitación es la llave. Por eso ahora que hay empresas que me dicen, es que somos una empresa chiquita, nosotros no capacitamos, pues qué mal, porque no vas a crecer. O sea, si no capacitas, si no vas avanzando en esta forma, a lo mejor vas a crecer, pero dentro de 15 años, cuando pudiste haber crecido en 2, capacitando y llevando a la gente al siguiente nivel contigo, ¿no? Entonces, a la hora de detectar necesidades de capacitación, ese es el trabajo del gerente. De verdad. El trabajo de un gerente no es estar latillando gente, es estar dándoles herramientas. Te doy herramienta para que trabajes mejor. Obviamente te superviso. Veo que lo hagas cada día mejor. Pero hoy te doy la herramienta para que lo hagas mejor mañana. Y si te equivocas, estoy aquí para ayudarte a ver, a que veas por qué te equivocaste, en qué fue lo que salió mal y que lo vuelvas a intentar. Claro, también hay gente que lo intenta 20 veces y no mejora, ¿no? O sea, sí teníamos obviamente también un proceso, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Esta persona llegó en estado inconveniente una vez, oye, ven, vamos a hablar, ¿no? No te puedo permitir otra. Si llegas nuevamente en estado inconveniente, adiós. Llegaba nuevamente en estado inconveniente, adiós. Ya platicaré en algún momento que me tocó correr a la mitad de la plantilla en algún momento, en algún lugar donde estuve trabajando, ¿no? Entonces, finalmente, les vuelvo a decir, la forma en la que puedes llevar un equipo a ser un equipo de alto desempeño, a ser un equipo que va a generar más, es capacitando. No hay otra, ¿eh? No hay otra. Si tú conoces otra, dime cuál es. Pero yo conozco este camino que es la capacitación, lo hemos replicado y funciona. Ingenieros, colegas, muchísimas gracias por estar y quedarte con nosotros el día de hoy y habernos escuchado aquí. Que tengas excelente día, colega. Síguenos, mándame un correíto, mándame mensajes. Aquí estamos para, de verdad, los contesto todos y estamos para poder ayudarnos, colega. Si quieres platicar conmigo algo, de verdad, mándame un mensajito, nos ponemos de acuerdo, nos hacemos una videollamada en un momentito que se pueda, aunque sea en la tarde, en la noche, en la mañana, no importa, un sábado, un dominguito, nos echamos ahí un drink en lo que estamos, una agüita mineral y platicamos. Que tengas muy buen día. Adiós.